Bien, profesores, buenos días. Eh, el día de hoy, nuevamente les agradecemos por la disposición que tienen para ingresar a la reunión, el tiempo que han previsto para este momento, que como ya saben son puntos claves que vamos a tocar, ¿no? Para apoyarlos a ustedes en el trabajo que ya vienen realizando con sus estudiantes, en este caso con discapacidad auditiva, ¿sí? Y pues estas reuniones son cortitas justamente para no extendernos tanto y poder apoyarles de manera puntual. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las estrategias pedagógicas, ¿sí? Vamos a ver incluso cómo poder adaptar un modelo de sesión hemos elegido ciertas actividades, uno para primaria y otro para secundaria, para que ustedes se puedan apoyar un poquito, incluso ver cómo podrían adaptarlo y si hay situaciones que se puedan cambiar para que el estudiante pueda entender mejor. Ok, hace 2 semanas fue que tocamos el tema de la accesibilidad en la información. Entonces, ahora justamente queremos enlazar el tema anterior con el contenido del día de hoy. ¿Sí? Confírmeme, por favor, si ven la presentación, si lo están viendo. Sí, licenciada, sí se observa. Muchísimas gracias, excelente. Entonces, les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. En el caso de nuestros estudiantes con hipoacusia, es decir, aquellos que tienen ciertos restos auditivos, ¿sí? El contenido de la audición es baja, pero no es completamente nula. Hay ciertos restos por ahí que escuchan muy mínimo, pero sí, claro, necesitan otro tipo de apoyo, ¿no? En el caso de ellos, nos refiere el Ministerio de Educación que tenemos que facilitarle con anticipación la información. Yo sé que ustedes tienen como ya sesiones programadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación con esto del Aprendo en Casa, es ellos los que nos dan las sesiones y nosotros podemos descargar el material, ¿no? Pero cuando volvamos a la presencialidad, sí es importante pretender anticipar, ¿no? ¿Cuáles son las tareas, cuáles son las actividades que podrían darse más adelante? De preferencia también utilizar lo que es el material bastante gráfico, así como ustedes lo están viendo, ¿sí? Si bien es cierto, tiene texto, pero no sé si se dan cuenta que incluso las imágenes son como bastante expresivas, ¿no? Alguno que tiene la boquita un poquito más abierta, los ojos un poquito más abiertos también, ¿no? Dependiendo de la emoción que nos quieran ir transmitiendo. Entonces podemos ir también encontrando algunas imágenes si es que nuestro contenido del libro, nuestro contenido incluso del Aprende en Casa, no sería, entre comillas, lo suficientemente expresivo como para poder llegar a la información hacia el estudiante. Sí, nosotros podemos también encontrar algún tipo de medida, pueden utilizar el ARASAC, ¿sí? Pueden utilizar también el mismo Google para poder tratar de indagar o buscar algo que se asemeje a lo que quiero que mi estudiante pues pueda reconocer e identificar. ¿Sí? Si es posible anticiparlo, bien. Si no es posible anticiparlo, no se preocupen. Igual esto es como una estrategia, ¿no? Eh, que nos proponen ellos. Pero si no es posible anticiparlo, no hay problema. O sea, se le brinda la información igual lo más clara posible, ¿no? Utilizando los puntos claves, no extendiéndose tanto, porque tal vez al resto de estudiantes sí le podemos dar como mayor información. Estos estudiantes con discapacidad auditiva lo que hacen es no entienden completamente todo el contenido, solamente lo más importante. Incluso cuando ellos se comunican, sí, yo he tenido oportunidad de trabajar en un colegio de estudiantes con sordera. Entonces, ellos, la forma en la que se comunican es como partida la oración, ¿sí? No es la oración completa, pero se dejan entender en algunos casos. Entonces, es igual con ellos. No nos esforcemos en completamente cada palabra que pueda entender, pero sí el contenido principal, ¿sí? A ver, aquí tenemos, también nos propone, perdón, un ratito, por favor. Perdón, eh, bueno, como estamos en casa, ¿no? Hay animalitos nuestros de nuestra casa que a veces nos pueden interrumpir un poquito. Bien, volvemos. Aquí también nos proponen facilitar el acceso a la información a través de distintas personas que nos puedan apoyar, ¿no? En este caso, nos proponen, ¿no? El intérprete de lengua de señas. Esa estrategia es buena,
¿Sí? Sabemos que es muy buena, sí, claro, si contamos con un intérprete de señas y que además nuestro estudiante sepa señas y nos pueden como ser ese nexo comunicativo, ¿sí? Es pertinente. Pero nuestra realidad es así, sabemos que a veces no es así, ¿no? Incluso acá nos ponen un videíto modelo, a ver, déjenme ver si se puede ver aquí. Acá cuando nosotros le mandamos la diapositiva, ¿sí? Van a ver de qué es un videíto que nos están contando un modelo de sesión y al costado de la imagen o al costado del video que proponen está el intérprete de señas. Incluso, bueno, ahora ya se está promoviendo bastante en lo que es la televisión, ¿no? El uso de las señas como un mecanismo de información. Pero si no estuviéramos con la televisión y estuviéramos tal cual en una clase presencial, ¿no? Y que nuestros estudiantes pues traten de comunicarse, sabemos que no, tal vez no sea un poquito viable que esté a nuestro costado un intérprete de señas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, yo sé que esto es como alguna herramienta adicional, pero que no siempre va a tener que funcionar en casos específicos, de repente en las instituciones educativas. Entonces, ustedes mismos también se pueden ir apoyando si van a dar una clase en el futuro y tienen un estudiante con discapacidad auditiva, con hipoacusia en este caso, utilicen bastante el tono de voz alto, ¿sí? Utilicen bastante también las imágenes, o sea, si ya tengo pensado en trabajar un tema en específico, voy a tratar de tener a la mano imágenes que podrían ayudar particularmente a él o a ella, ¿sí? De qué manera yo, con también mis gestos, mi lenguaje corporal, el lenguaje verbal que utilizo y además la imagen pueden ser un mecanismo de transmisión de información para el estudiante, ya que no contamos con un intérprete de señas, ¿sí? Pero por lo menos ese sería un mayor acercamiento para que el estudiante pueda entender muchísimo más la información, ¿sí? Aquí también nos propone repetir o parafrasear algunas consultas, ¿no? O preguntas. Es importante de repente cuando hacemos una clase y tenemos muchos estudiantes a nuestro alrededor, ¿no? Poder tener un tiempo especial, si es viable, que es lo más recomendable, ¿no? En estos casos especiales. Un tiempo corto dedicado a poder también retroalimentar uno, si es posible, a la familia al final del turno del colegio, ¿sí? Porque vienen a recogerlos a veces, o mediante la comunicación que se tenga por teléfono, o también con el mismo estudiante tratar de repasar lo que se hizo en el día, ¿sí? Porque también de todas maneras yo entiendo que la cantidad, ¿no?, de gente que está a su alrededor, el profesor, sabemos que hay intervenciones de por medio, pueda que no no capte completamente la información, pero sí es viable de que nosotros nos sentemos unos momentos, de repente mientras el resto está trabajando en una actividad, nos sentemos al costado del estudiante y podamos repasar para que él pueda entender muchísimo más, ¿sí? Utilicen palabras claves, puntuales, ¿sí? Acá nos dice parafrasear. El parafrasear puede sonar como muy palabreo, ¿no? Para que pueda entender. A veces ellos, como les digo, no entienden todo el palabreo por completo, pero sí palabras claves, ¿no? Y que pueden ir acompañadas de las imágenes para que pueda entender muchísimo más. Aquí también nos presentan, que ya en algún momento les mencionamos, cómo pueden utilizar ustedes las famosas imágenes que le hemos mencionado de manera constante, porque este es un apoyo que sí o sí lo van a necesitar para que el estudiante pueda entender mucho más la información. Y también nos dice y nos recomienda bastante que es importante utilizar el lenguaje oral. Hay algunos que tal vez se esfuerzan por solo hacer como la mímica aprendida, ¿no? O la misma seña aprendida, y sin hablar. No, hablen, ¿sí? Hablen con total naturalidad, e incluso exageren el habla. Si tienen que abrir la boca para que nos puedan como pausadamente incluso también entender, está bien, hágalo. Puede sonar un poco exagerado, pero en el caso de ellos realmente les ayuda. Abrir la boca cuando tenemos que mencionar una palabra que realmente lo amerite, exagerar con nuestra mirada de repente, ¿no? O nuestros propios gestos si es que queremos transmitirle algo, ¿no? Ser muy gestual. Si hay algún profesor que le cuesta un poquito ser
gestual, porque puede ser, ¿no? No a todos nos pasa lo mismo. Hay que ir practicando, tal vez mediante el espejo, cómo sería este acercamiento con este estudiante. Sé que hay algunos que pueden comunicarse con la familia por teléfono. Hay otros que tal vez tienen la oportunidad de poder haberse acercado al estudiante y justo en esa coyuntura han podido acercarse al estudiante por momentos claves y específicos para que puedan entender alguna información. Entonces hay que tratar de que el contenido que le brindemos esté acorde, ¿no? De repente a los apoyos externos que estemos teniendo también. Utilicen el vocabulario que más o menos ellos conocen para que sea un poquito más familiar y puedan entender un poquito mejor. Yo sé que es complicado, realmente es complicado al inicio, ¿sí? La idea es que poco a poco se vayan como familiarizando con algún tipo de seña. De hecho, nosotros tenemos el manual de seña en PDF. Yo en el Drive, que en algún momento a los que han estado conmigo les he podido compartir el link del Drive, ¿sí? Ahí está el manual de señas. Sin embargo, nosotros también podemos enviarle a los grupitos de WhatsApp especial que hemos creado directamente a ustedes el manual de señas, ¿sí? También podemos hacer para que se vayan familiarizando. No es un caso ajeno, porque podrían hoy tener al estudiante y pueda que el año que viene no tengan al estudiante con discapacidad auditiva, pero pueda que el subsiguiente sí lo tengan. Entonces, de alguna manera, es como un entrenamiento para ustedes. Yo los entiendo porque yo que he trabajado con estudiantes con discapacidad auditiva, eh, al inicio pues me era un poquito complicado, ¿no? Y uno cuando va cogiendo un poquito más el entrenamiento se va familiarizando con alguna seña y ahí empieza como a entender un poco cómo llegar al estudiante. Pero sé que están haciendo todos los esfuerzos posibles para poder llegar a ellos y eso es muy, muy, muy bueno. Acá también nos dan otro tipo de modelos, ¿no? Para, por ejemplo, disgregar estas oraciones que en el caso de primaria, por ejemplo, que es un poquito más, entre comillas, sencillo, ¿no? Y que queremos que ellos puedan discriminar entre lo que es el día, la noche, qué actividades se hacen de día, qué actividades se hacen de noche, que puedan entender una oración con una mascota o no. Ahí vemos de que, por ejemplo, en la página del ARASAC nos ha ayudado mucho para poder extraer este tipo de información y agregarle, evidentemente, si se dan cuenta, el espacio es mayor, se le están dando prioridad también a, a las imágenes, le están dando prioridad. Y debajo no están dejando de poner el texto. El texto está igual, pero apoyo con las imágenes que son full ahí. Ahora, en nuestros estudiantes con discapacidad auditiva completa, ¿no? Porque la hipoacusia es una cosa y nuestros estudiantes sordos son otro tipo de condición un poquito más severa, ¿sí? Nos proponen nuevamente el uso, ¿no?, de un apoyo con respecto a la interpretación de la lengua de señas y que sea este brazo externo, ¿no?, que nos puede brindar el apoyo. Como les había mencionado anteriormente, utilicen las herramientas para que el estudiante pueda entender si es que no contamos con un intérprete de señas. Si vemos la viabilidad de que tal vez la UGE nos pueda apoyar con algunas, no sé, con algún profesor que sepa señas, porque justo, no sé, vino alguien y nos puede ayudar, tal vez un día a la semana, no sé, si es que eso es viable, en buena hora. Si no es viable, tampoco se atormenten, porque podemos utilizar, como le digo, el recurso de las imágenes de acuerdo a lo que ustedes vayan a tocar como tema de clase, ¿sí? Usar las presentaciones de apoyo, los carteles, por ejemplo, los videos. Si buscan algún tipo de video que el estudiante pueda visualizar, que sea un video así como tratar, ¿no? Porque no todos los videos son así, pero tratar de que este video sea como muy expresivo, que se vea esto de las gestualidades, de la proximidad entre la gente, si es que hay un tema, no sé, de repente un poquito más social, ¿no? Para que ellos puedan entender, ¿ok? Porque eso también les va a ayudar bastante a que puedan entender por lo menos, ¿no?, el contenido principal de la información. Hay que considerar que tal vez pueden haber talleres, sí, que nos puedan enriquecer sobre cómo es esta lengua de señas, porque en el camino también a veces el ministerio abre, ¿no?, a pequeños talleres para que podamos aprender cada vez más sobre este acercamiento a con la lengua de señas.
Hay talleres gratuitos, incluso si es que puede hacer que la UGEL también la misma organice, o la ADRE puede organizar. Si es que hay esta oportunidad, hay que aprovecharla, ¿sí? De todas maneras, ustedes mismos pueden apoyarse. Yo les digo, les puedo enviar, ¿no? Como les digo, el manual para que puedan ir indagando. Hay la descripción incluso debajo de cómo es, ¿no? La posición de la mano, cómo es la posición de los dedos, que se tiene que hacer mediante el ejemplo también visual. Entonces, digamos que pueden hacer este tipo de ejercicio, incluso frente al espejo, ¿no? Para ver cómo sería este nuevo vocabulario que estamos aprendiendo con palabras claves estratégicamente para nosotros darle la información que queremos que el estudiante sepa. ¿Qué más nos sugieren? Procurar hablar siempre frente, ¿no? De frente, sin cubrirnos la boca, ¿sí? Como les digo, exagerar la pronunciación, que eso nos va a ayudar. Hagan la seña o la mímica que tienen que hacer para poder apoyarse y no dejen de hablar. Si tienen que hacerlo más pausado, háganlo pausadamente, ¿sí? Si están hablando de repente de alguna emoción, exageren la emoción. Si están hablando de que algo pasó y estuvo mal, exageren también el gesto de que algo estuvo bien o algo estuvo mal, ¿no? Por ejemplo, nuestra cara como que, y el dedito abajo, ¿sí? Como que mal, no, mal, tú mal, porque de esa manera ellos también van a entender, ah, bueno, pues no, o sea, nuestros gestos también hablan por sí solos. Ahora, si hay algo que ha estado bien, también resaltamos y tratamos de que nuestro gesto como lo represente en tal cual como queremos transmitirlo. ¿Sí? Evitar que los estudiantes hablen al mismo tiempo, esto es cuando estamos pues en nuestra aula, ¿no? En su aula, y tal vez todos estén hablando al mismo tiempo, en los casos de hipoacusia puede ser que el tumulto o la misma bulla alrededor lo perturbe, entonces evidentemente no van a poder como captar, ¿no? Las ideas. Pero también es parte de la conducta que se maneja dentro de la clase, ¿no? Esperar los turnos, que respeten cuando uno está hablando y luego puede intervenir el otro, ¿no? También es bueno decirles y anticiparlos a los mismos estudiantes de que pues ellos cuando hagan las intervenciones levanten un poquito la voz para que el compañero pueda escuchar. Y también que aprenda a exagerar un poquito, así como nosotros lo hacemos como maestros, a exagerar la pronunciación, de que sean bastante gestuales para que su compañero podría entenderlo muchísimo mejor. Yo sé que hay algunos que también les cuesta, hay otros que tienen más disposición. No hagamos que de repente suene como presión, pero sí como un incentivo de apoyo y del compañerismo que también como aula sí podríamos incentivar, ¿sí? Evitar lo que son los discursos prolongados, cuanto más corto y preciso sean, mejor. Yo sé que también una clase, pues, uno no lo dice con 3 palabras, ¿no? Una clase es amplia, hay una explicación de por medio, hay puntos que tocar, hay características, hay funciones, dependiendo del tema que se está hablando. Tal vez en el caso de nuestro estudiante, él va a tener que, bueno, participa de la clase y evidentemente escucha todo, ¿no? O por lo menos capta cierta información. Como le digo, a ver, pueden utilizar un momento, un espacio especial para poder ir, ¿no? Con el estudiante y que por lo menos él pueda entender el contenido principal. Pese a que ya, ¿no? Pudo haber estado de la misma clase y tal vez escuchó o pudo escuchar poco o mucho de lo que se dijo, sí es bueno tener como puntos estratégicos para que el estudiante pueda captar la idea principal, ¿sí? Hacerlo como un poquito más cortito en casos como él. Adecuar los tiempos necesarios, ¿sí? Eso también porque los chicos, bueno, el procesamiento de la información precisamente por el canal auditivo como no es muy bueno o casi nulo, ¿sí? El tiempo en el que ellos se tomen de repente para poder entender o explicar también algo les va a costar. Entonces hay que tener como mayor consideración en esos casos especiales, ¿no? De repente ahora también cuando nos envíen las evidencias, si hay algunos que les cuesta enviar evidencias, ya hay que tener cierta flexibilidad, de repente hay otros que son un poquito más ágiles, ¿no? Y hay que ver si es que es solamente la condición de discapacidad auditiva o también hay otra condición asociada. Usualmente las personas que tienen hipoacusia o la sordera tal cual, bueno, cognitivamente están bien, pero hay casos asociados. Entonces, habría nosotros también que ir viendo si hay algo más por ahí, ¿sí? Para considerarlo en una próxima oportunidad también.
explicar los detalles, ¿sí? De los hechos, cómo ocurren, si hay un relato de por medio, ver también qué imágenes nos podrían apoyar, ¿no? Hay toda una preparación de por medio, ¿no? Para que el estudiante pueda entender un poquito más. Pero son casos específicos, ¿no? O sea, no es como que para todos de repente tengo que hacer una adaptación, sino solamente es para ese estudiante que tenemos, no puede ser uno o puede ser dos. Ya si es uno o dos, en realidad es como hacer una pequeña modificación para ese grupito en especial, ¿no? Para ese uno, para esos tres, para ese dos que está con nosotros en el aula, pero es como especial, porque de todas maneras sí se tiene que hacer. No podemos pretender de que ellos pues se las arregle, ¿no? A ver cómo nos entienden, si no es al revés, ¿no? Nosotros como profesores tratar de hacerles como una modificación precisamente para apoyarles a que puedan entender muchísimo más. Y también, ¿por qué no? ¿No? Interceder también e introducirnos en su mundo, que él también está aprendiendo a conocer, porque muchos de sus estudiantes están aprendiendo las señas al igual que tal vez ustedes estén aprendiendo, ¿no? Porque también es una nueva forma de comunicarse entre el profesor, el estudiante, incluso la familia también. Entonces es como un nuevo idioma, pero sí se puede lograr paso a paso. Si ustedes se sienten un poquito frustrados porque tal vez la comunicación sienten que es limitada, tranquilos, es así, realmente es así. Yo he tenido la misma emoción que ustedes, así que no se preocupen, es esa transición, o sea, es ese proceso que tienen ustedes que ir manejando para que tampoco esa frustración les gana a decir, bueno, me estoy dando por vencido, ¿no? Finalmente la idea no es esa, sino es como que continuar haciendo los intentos para que cada vez ese canal sea un poquito más accesible, tanto para ustedes como para el estudiante. Explicarle también cuáles son los límites del comportamiento. Para esto también nos podemos ayudar de las X o del visto bueno, si es que queremos pues decir que este comportamiento, esta conducta está bien, ¿no? Y como ahí están leyendo, ¿no? También mencionan utilizar el lenguaje oral y con gestos o dramatizaciones. Prácticamente, cuando estamos con estudiantes con discapacidad auditiva, tenemos que ser como actores, ¿sí? Porque exageramos mucho. He aprendido yo también a exagerar a veces los gestos que tengo, ¿no? Que ya de por sí yo soy una persona gestual. Entonces, con ellos es aún más, incluso, ¿no? Para que puedan entender muchísimo, muchísimo más qué es lo que les estoy transmitiendo, si es que hay un comportamiento bueno o si hay un comportamiento malo. Esto lo vemos dentro del aula, ¿no? Pero si también han tenido la oportunidad de acercarse al estudiante y ver algunas cositas que han estado fallando dentro de casa y pueden ser como el apoyo de la familia, también, ¿no? Decirle como, esto no está mal, tú le pegas a tu hermano y de repente tienen una imagen del hermano, ¿no? O simplemente dos personas y uno chiquitito y señalan, ¿no? Ahí el hermano. Entonces, eso está mal, mal, no, mal, ¿no? Y tratar de ser como les digo, exagerar y utilizar el lenguaje verbal, la seña también, ¿no? Y sobre todo, completamente todo nuestro gesto, ¿no? Nuestra cara y todo. Orientar a la familia sobre la elaboración de los horarios y actividades que se puedan dar de manera diaria, ¿no? Utilizamos lo que son horarios visuales con ellos, porque no es que no puedan leer, sí pueden leer, pueden entender, incluso tanto como leer, tal vez lo sea como asociar, ¿no? Asociar la palabra, porque esto de leer, el canal auditivo está conjuntamente con el canal verbal, o sea, si no oigo, es casi imposible que yo pueda, pues, transmitir cierta información, ¿no? Por la vía oral. Entonces, es por eso que la sordera se acompaña, ¿no? Del lenguaje oral, interfiere bastante. Por eso que no dicen algunas personas como que sordo-mudos, ¿no? Pero no es que sean sordo-mudos, sino que solamente son sordos y el canal verbal se ve afectado como una siguiente consecuencia, ¿no? Pero en realidad las cuerdas vocales están bien y ellos podrían hablar. De hecho, hacen a veces sonidos, ¿sí? Los sonidos son como muy agudos. Por ejemplo, si están en no sé, situación de emergencia, van a empezar como a intentar gritar, ¿no? Y ese grito es como que muy fino, así hacia arriba, porque no, o sea, intentan, porque sí, el canal de las cuerdas vocales está
bien, lo único que no pueden, pues, replicarlo porque no escuchan. Entonces, utilizamos todo lo que son imágenes, incluso también para que haya este, este orden y esta secuencia de actividades de qué es lo que puede seguir. Tal vez funcione más para lo que son estudiantes que están en primaria, que necesitan de repente más organización con respecto a sus actividades. Puede funcionar. En el caso de secundaria, podríamos tener de repente otro tipo de apoyos, ¿no? Que él mismo proponga, darle como ciertas imágenes para que él mismo clasifique y diga, bueno, esto me gustaría hacerlo primero, esto me gustaría hacer después, ¿no? Puede estar la tarea, puede estar sus juguetes, puede estar la hora de la comida y que más o menos él pueda formar como su propio horario, su propio esquema, ¿no? Y eso también podría ayudarlo a través de todo lo que son las imágenes. Ahora, acá les tenemos un modelo de adaptación en el caso de primaria. Este es una sesión de primer grado de la semana 30 del día 4. ¿Sí? Acá nos están proponiendo un par de actividades, porque la siguiente viene después. Esta primera, por ejemplo, nos dicen que les gustaría, ¿no? Que el estudiante de primer grado, pues pueda reconocer lo que son las frutas, incluso abajito también nos muestran, ¿no? Aquí un modelo. De hecho, lo ven chiquito porque lo hemos puesto como captura de pantalla y lo hemos colocado ahí, ¿sí? Pero acá está justamente el modelo, ¿no? Para que pueda asociar o reconocer, porque ya en primer grado utilizan el lenguaje, estamos hablando de un primer grado regular, ¿sí? Utilizan el lenguaje, mencionan si esto es plátano, si esto es naranja, sí, pues, ¿no? Y lo que están más o menos promoviendo es también la escritura, que puedan escribir, ¿no? Que puedan escribir y reconocerlo aún más. Tal vez para nuestros estudiantes con discapacidad auditiva les cueste todavía ir escribiendo. Algunos sí, ya lo pueden lograr de manera secuencial, pero hay otros tal vez que les dificulte. Entonces, ¿cómo podemos disgregar más bien estos pasos? Porque parece que aquí ya nos están dando, incluso acá creo, a ver, claro, acá por ejemplo, ya nos están dando, por ejemplo, las lentejas, el brócoli, ¿no? Y acá la avena o el maíz, creo. Nos están dando debajo, ¿no? Y en la opción para poder escribir. Y así, ¿no? Tal cual. Entonces nosotros podemos hacerlo un poquito más chiquitito, no disgregarlo y de repente colocar uno, paso a paso. Nuestros alimentos, ¿no? Ya tenemos acá el plátano, el nombre, conjuntamente con la imagen. La naranja igual, la manzana igual, la lenteja, espinaca, hasta el trigo, ¿no? Ahora, este proceso lo vamos a disgregar. Tenemos el plátano solo, sin la palabra, la naranja y todo el resto que también está sin palabras, ¿sí? Y al costado, más bien, hemos colocado aparte lo que son cada una de las palabras. En primer lugar, lo que nuestro estudiante tiene que hacer es asociar, darse cuenta de cómo es el nombre de la fruta, del nombre de la verdura, ¿no? De lo que nosotros queramos que pueda identificar. Entonces, puede recortar, de hecho, también está chiquito, pero arriba dice, no recorta, ¿sí? Y está la imagen que acompaña también del arazac de la acción que estamos esperando que realice, como es la de recortar, ¿sí? Utilicemos, si queremos, en primer grado, utilicemos lo que son las palabras escritas en mayúscula primero, ¿sí? Sobre todo, si hay algunos que todavía se les dificulta la minúscula, siempre empecemos con letras mayúsculas, eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Y para que puedan empezar con ese mecanismo primero. Y que una vez que ya empiece a asociar cómo es el nombre con la fruta o verdura que se le está proponiendo, ahí recién podemos pretender de que al costado el estudiante puede escribir, ¿sí? O incluso pueda cortar aquí y pegarlo a ver dónde se clasifica. Si todavía le está costando escribir, puede empezar con eso. Ahora, ¿qué otra alternativa también tenemos de apoyo para la escritura? Que puedan hacer como un modelo en plumón amarillo, que la mamá de repente en casa nos puede apoyar, ¿no? El plumón amarillo, escribir la palabra y que el estudiante pase encima del plumón amarillo, como haciéndole la ruta, ¿no? Y el mismo estudiante pueda pasar por encima y llegue a escribir la palabra. Debajo, tener un espacio también en blanco para que pueda hacer la réplica él solito, ¿sí? También por ahí podemos apoyarle.
Ahora, eso necesitamos evidentemente como muchísimo más tiempo, ¿no? Es un paso a paso, pero está como más disgregado para que el estudiante pueda entender. Y si se dan cuenta, todo es a través de imágenes y algunas letras que son básicamente la asociación que esperamos, ¿no? Ahora, aquí, en esta segunda actividad, los que nos proponen es que empiecen a leer, ¿no? Entonces nos dicen, ya, bueno, tú, este niño, niña, ¿no? Ahora estás muy bien, este es un nuevo reto que vas a tener, vas a empezar a leer, ¿no? Ahí es la propuesta que nos da el Aprendo en Casa, es empezar a leer. Poco a poco, todo lo que ya has venido reconociendo. Entonces uno dice, bueno, nuestro estudiante va a poder leer, hay que ver si es que puede leer. Algunos estudiantes con hipoacusia pueden llegar a leer poco a poco, pero es un proceso también bastante lento. ¿Por qué es bastante lento? Porque tienen que reconocer primero las consonantes, después también reconocer cada una de las vocales. Una vez que lo reconoce por separado, recién ahí puede hacer como la integración, ¿no? Y es con sonidos vibratorios, con la, con nuestros gestos y también con nuestro rostro, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos que sí en algún momento tal vez les he mencionado la M, ¿no? Y si ustedes se llevan la manito acá al costado de su mejilla, van a sentir la vibración, ¿no? Entonces, cuando se le enseña al estudiante que pueda reconocer una letra o que pueda incluso aprender a tratar de verbalizarla, porque en algunos casos sí es posible, algunos que tienen hipoacusia, eh, se les enseña a que con los sonidos vibratorios puedan ir reconociendo cuál es la letra de repente que van diciendo, ¿sí? Acá también se siente, acá, por ejemplo, la parte de acá de nuestro cuellito. Se siente también la vibración de cuando hablamos, ¿cierto? Entonces hay un sonido en el que ellos pueden ir reconociendo, pero es un proceso complejo, ¿sí? Que se aprende incluso desde pequeñitos también. Ahora, si nuestro estudiante definitivamente le dificulta muchísimo hablar, ¿sí? Pero acá nos están proponiendo, empieza a leer, ustedes pueden cambiar la consigna y la indicación, ¿sí? O sea, pueden atreverse a hacer eso, o sea, no se sientan mal por decir de repente, ay, bueno, acá me han propuesto esto y no voy a poder cumplirlo. No, olvídense, porque ustedes son los profesores y ustedes son los que ven la manera pertinente de poder llegar al estudiante. Entonces, no propongan la lectura, propongan más bien de que aprendan la seña de la fruta o verdura que más o menos nos están proponiendo, sin dejar esa actividad, ¿no? Porque al final, en el caso de nuestros estudiantes con discapacidad auditiva, el proceso de lectura, como les digo, es complejo, pero tal vez se le haga un poco más fácil, ¿no? El aprendizaje de las señas, poco a poco, ¿no? Y como que también hacen el entrenamiento en casa con esa modificación. Por eso que aquí, en el lado derecho, les hemos puesto, ¿no? Cuál es la seña de plátano, espinaca y así sucesivamente, para que esto pueda ser ampliado, ¿no? Y de esa manera pueda el estudiante entender, ¿no? Y ya, no puedo de repente ahorita leerlo por completo, pero lo que sí puedo hacer es practicar la seña. Entonces, conjuntamente con la familia, incluso ahí está bien detallado como les he mencionado, ¿no? La posición de la mano y debajo también está escrito, ¿no? Mano derecha, el dedo índice, haga el gesto de pelar el plátano, por ejemplo. Entonces, imaginemos que este es un plátano y hacemos esto, esta es la seña del plátano. Y que nuestro estudiante sepa hacer la seña. Entonces le damos de repente el plátano y que no le señalamos. Imaginemos que, a ver, no sé, pues voy a tener acá esto, imaginemos que es el plátano. Entonces yo le puedo enseñar el plátano y el estudiante nos ayuda, lo reconoce y dice, ah, ya, esto es plátano y hago esto. Ah, ya, entonces nuestro objetivo está realizado. Finalmente no lo leyó, pero sí lo reconoció y además hizo la seña que es la comunicación, ¿sí? Que es lo mismo que el canal verbal, solamente que con la seña. Y ahí queda, ¿sí? Entonces, al igual que la manzana, por ejemplo. La manzana ahí explica también cómo hacerlo. Hacer el gesto de que tenemos la manzana y que la mordemos. Eso es la manzana. No, en diferencia de la naranja. La naranja es distinta. La naranja también tenemos como aquí, ¿no? Como si tuviéramos algo redondo, como lo que es la naranja, y hacemos este gesto, ¿sí? De abrir y cerrar la mano, ¿sí? Porque es como si exprimiésemos la naranja. O sea, ese es el contenido más o menos, ¿no? Como de jugoso.
¿ok? En cambio, la manzana es un poco más, es más sólida, de hecho, ¿sí? Entonces, ahí va un poquito la diferencia. Pueden hacer el ensayo, como les digo, frente al espejo también, o incluso buscar algunos videos que sean, ¿no? También expresivos, incluso para ustedes mismos entrenarse, ¿sí? Video de cómo es naranja en lengua de señas, o alguna fruta o verdura en lengua de señas, y ustedes pueden ir como ya más preparados, ¿no? Por eso es que acá, por ejemplo, también les hice el modelito. En este caso no tiene nada que ver, ¿no? Es un avión, no tiene nada que ver con las frutas, pero es un modelo de cómo, o sea, utilizar la imagen o en tal cual la fruta, la verdura, y al costado tenemos a esta niña, que en este caso seríamos o la familia o nosotros mismos, y hacer el gesto, ¿no? Por ejemplo, este es el avión, supongamos, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden apoyar. Ahora, en el caso de secundaria, tenemos esta sesión que es del curso de comunicación, tercer grado de secundaria, la semana 30, ¿sí? Y en esta actividad que nos proponen, que el estudiante pueda elaborar una secuencia de pasos, ¿no? Para promover la actividad física en los adolescentes, ¿sí? Entonces estamos hablando de que nuestro adolescente tendría que hacer una secuencia de pasos, proponer incluso, ¿no? Proponer una secuencia de pasos, ya que en algún momento, una sesión anterior, se habló sobre la calidad de vida que están teniendo los estudiantes ahorita, ¿no? La falta de actividad física que tienen por la coyuntura que estamos teniendo. Entonces, si bien es cierto, queremos que nuestro estudiante pueda hacer incluso como texto, ¿no? Explicar cuál va a ser la secuencia, pero de repente se le dificulta el proceso de escritura, supongamos que en secundaria todavía le cueste escribir algunas cosas. Si realmente puede escribir, en muy buena hora. De igual manera, sería pertinente acompañarlo con imágenes como he mencionado, por ejemplo, ahí. Pero ¿cómo le ayudamos a que nuestro estudiante pueda entender de que la actividad física es buena y el sedentarismo es malo? Entonces podemos, acá justamente, ¿no? Les he puesto la imagen de una persona que está haciendo ejercicio en casa, porque lo que se promueve ahí son los ejercicios dentro de la casa. Entonces agarramos una silla, hacemos, ¿no? algunos movimientos corporales. Incluso pueden haber muchísimo más movimientos dentro de la casa en espacios donde utilicemos una silla, de repente si tenemos un ladrillito y que nos sirva de algún apoyo para poder ejercitar de repente nuestras piernas hacia arriba, o utilizar como ladrillito y como si fuera pues unas pesas también, ¿no? Esos pueden ser recursos y se les puede dar algún tipo de modelo. Incluso acá les he puesto, ¿no? Como que bien, o sea, el dedito hacia arriba, y mal, el dedito hacia abajo, porque de esa manera el estudiante puede entender que eso está bien o el otro está mal, ¿no? Porque ahí vemos comida chatarra incluso también, eh, estar echado todo el tiempo, entonces eso está mal. ¿Cómo le podemos ayudar a proponer nuevas actividades? Podremos ya tener imágenes preparadas, ¿sí? De una secuencia de pasos mezclados, ¿no? Y que el estudiante tal vez pueda decir cómo le gustaría él proponer la secuencia, que él haga la secuencia, justamente ubicando las imágenes, ¿sí? Y que además él lo haga como modelo. O sea, él lo haga, lo ponga en práctica. O sea, que no solamente lo proponga, sino que también lo ponga en práctica. Y todo a través de imágenes, porque aquí, como ven la actividad, dice, escribimos un texto con propuestas. Puede que el estudiante sí logre escribir algún tipo de texto corto incluso, pero hay otros que tal vez no puedan escribir también, ¿no? Y se le dificulta, utilicemos las imágenes. Si tenemos una imagen impresa, en buena hora. De repente, si utilizamos también el recurso del dibujo, lo pueden hacer, ¿sí? Que todo sea lo más posible, digamos, lo más viable, ¿sí? Incluso, ya, si no puede dibujar, tampoco puede escribir, supongamos, ¿no? En el peor de los casos. Pero la mamá nos cuenta de que hizo una rutina, ¿no? No pudo dibujar, señorita o profesor, pero yo vi que mi hijo se atrevió, ¿no? A hacer una rutina y yo lo pude constatar. Hay que dar también la posibilidad ahí, ¿no? El recurso y decir, bueno, señora, ok, cuénteme cuál ha sido la rutina, ¿no? Y que la mamá nos pueda contar cuál había sido la rutina que hizo. Utilizó, no sé, un ejercicio de piernas, algún ejercicio de brazos. Entonces, de esa manera ya nosotros incluso también podríamos evaluar, ¿sí? No nos cerremos las puertas a que sí o sí, tal vez necesitamos, ¿no? Que el estudiante nos envíe, porque a veces también la transmisión de la información por teléfono nos puede ayudar. Y la mamá o el papá puede ser un buen apoyo para cada uno de ustedes, ¿sí?
Entonces, más o menos de esa manera ustedes pueden ir modificando las consignas. Si ustedes tienen que cambiar las preguntas, porque ven que las preguntas son muy difíciles, a veces en el caso de secundaria, háganlo. No se sientan mal por decir, ay, bueno, y ahora no he cumplido con esa actividad porque estoy cambiando la pregunta. Al contrario, o sea, es buenísimo que lo hagan porque están ayudando a que el estudiante pueda cumplir con de repente la sección de reflexión, pero lo único que estamos haciendo es cambiar la pregunta a una pregunta básica, una más sencilla para que no se complique tanto, ¿no? Incluso le agregamos una imagen para que pueda entender. O sea, sí es posible que eso ustedes lo hagan, el cambio, y no se sientan mal de hacerlo, es pertinente, o sea, es bueno, ¿sí? Y no sé si por ahí tienen ya alguna pregunta, tal vez, porque hemos querido como ser también específicas en el tema del apoyo. Estas diapositivas se las vamos a hacer llegar, ¿sí? No se preocupen, esto va a estar en los WhatsApps que ya hemos creado con Giovanita, cada una de nosotras, eh, el contenido, así que les vamos a enviar. De hecho, también, no sé si están interesados en que les envíe el manual de enseñanza, se lo vamos a enviar igual. No sé si tienen por ahí alguna consulta o todo claro de repente, cómo les ha ido, porque otra cosa que quería mencionarles es que ya como vemos que hemos estado avanzando y que hay algunas modificaciones posibles en poder realizarlo, sí nos gustaría a nosotros poder recolectar la información que ustedes van haciendo a lo largo ya de este periodo, ¿no? Por ejemplo, si han visto la opción de adaptar algún modelo, que nos lo envíen de repente a través de una fotito, tal vez tienen el mismo documento en sus carpetas o en sus computadoras, nos lo pueden enviar también, ¿sí? Para poder, más que hacer como una revisión, en realidad es como para poder apoyarles a ver con nuevas ideas, ¿no? También podría ser como algo innovador para ustedes y apoyarles de esa manera. Que nos envíen las adaptaciones pequeñas que han podido hacer. De repente es el mismo contenido, ¿no? No han cambiado nada el contenido, lo único que han hecho es agregar la imagen. Esa es una adaptación, sin hacer como mucho tumulto, ¿sí? Entonces, esa podría ser una adaptación, por ejemplo. Hacer la misma actividad propuesta, solamente agregarle las imágenes, buenísimo, porque ahí ustedes están favoreciendo la información. Bien, ¿tienen alguna duda de cómo les ha estado yendo? ¿Hay alguno que quiera hacer un comentario de repente? ¿O todo bien? Maestros, también en esta etapa nos gustaría de repente que ustedes, ¿no? Si en este último contacto que están teniendo con sus estudiantes, que nos puedan comentar de repente ahí algunas, ¿no? Algunas experiencias que están teniendo, ¿no? ¿Cómo están ustedes trasladando la información? Si por ahí hay algunas dificultades o algunas fortalezas, de repente, ¿no? La familia tiene un celular smartphone de los modernos y a ustedes solamente hacen, ¿no? El envío de, ¿no? ¿no? De imágenes o material que le ayuda, o tienen otros casos de repente donde no hay celular o solamente un celular básico, ¿no? Nos gustaría conocer un poquito más de esa experiencia de trabajo que ustedes están vivenciando día a día. Licenciada Giovanna, buenos días, muy buenos días, licenciada Carolina y todos los presentes en la sala. Sí, muy bonito la exposición, licenciada Carolina, muchas gracias. O sea, nosotros normal lo entendemos, ¿no? Pero sí, como yo trabajo en Vilcas y no tiene el niño su celular, tiene básico nada más. Y eso es lo que yo me dificulto. De hecho, yo les envío, ¿no? Lo que me comparten todo el material, yo les envío a un docentes, al menos que algunos sí están en Vilcas. Entonces, ellos yo les hago llegar, pero más yo no me puedo comunicar tampoco con el estudiante, solo con la madre de familia. Y es lo que me explican, ¿no? Y yo en una ocasión hablé con mi estudiante, pero solamente me decía frases cortas, ya, mis, sí, mis,
nada más, o sea, no me escuchaba, no me estaba con sus audífonos. Esa era la dificultad también que tenemos, ¿no? En algunos lugares, Pero licenciada. tiene audífono, ¿no? Sí tiene audífono, licenciada, pero ellos para ahorrar la pila solamente, así en momentos nada más lo ponen, pues Lo no es activaba. constante. Ujú. Sí, esas son las dificultades también que tenemos, licenciada, y es muy difícil también de llegar a ellos. Lo que puede hacer tal vez, profesora, es más o menos tener una idea de cómo le gustaría que la mamá nos pueda apoyar con dibujos, ¿no? Porque tal vez ese sería nuestro recurso ahora, ¿no? Ya que no podemos enviarle imágenes, porque tal vez es un celular muy básico, ¿no? Pero ahí en casa pueden hacer tal vez un pequeño dibujo que ejemplifique, ¿no? O si hay alguna actividad de movimiento o de algún tipo de ejecución que propongan, ¿no? También puede realizarse, como este ejemplo que en el caso secundaria fue de una actividad, ¿no? Física, saludable. Hay otros casos donde a veces proponen de repente alguna comida saludable también, entonces tal vez no pueda hablarlo o decirlo tal cual, pero puede ejecutarlo, ¿no? Habría que ver cómo es que se acomoda la sesión ahí. Precisamente para eso también nosotros queremos apoyarle, pues, ¿no? Ujú. Muchas gracias, licenciada, gracias. Profesora Rosita, ¿está ahí? ¿Me escucha? Profesora Rosita, sí me escucha, ¿no? Sí, sí, la escucho, licenciada. Buenos días. Ah, ¿qué tal, profesora Rosita? Acabo de ver lo que me mandó ya mi WhatsApp, la profesora Rosa, pero así al flash ya me mandó lo que más o menos usted estaba avanzando. Lo veo bastante bien con las imágenes que usted ha estado colocando, ¿sí? Eh, lo único que de repente podríamos en la historia, ¿no? En la historia de Jacqueline, a ver, lo voy a proyectar. ¿Puedo proyectarlo, profesora? Sí, sí, está bien. Ya, a ver, vamos a ver cómo lo ha hecho la profesora aquí. Me lo ha enviado justo aquí, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, le ha colocado acá bastantes imágenes, ¿no? Por ejemplo, recuerda, ¿no? Lavarte las manos, evita tocarte, todo eso, excelente. Qué bien, ¿no? O sea, ahí se ha visto las imágenes y el texto de apoyo. Está muy bueno. Acá de repente, y está bien también con las imágenes que se ha colocado al costado en la historia de Jacqueline, tal vez el contenido, claro, la historia es como bien específica, tal vez no la he leído por completa, he visto más o menos un bosquejo, ¿no? Porque estaba escuchando también a la otra profesora ahí en ese momento, pero he visto ahí es como una historia, ¿no? De que Jacqueline me parece precisamente por la coyuntura, ¿no? Que antes se hacía como algunas cosas y ahora pues me da vergüenza preguntar, ¿no? Cositas así actualmente. Entonces, tal vez cuando se hablen justamente este tipo de emociones, de vergüenza, de miedo, por ahí alguna actividad de casa, podemos agregarle esa carita, ¿no? Que ejemplifique, sí, el contenido que nosotros estamos tratando de brindarle. O sea, incluso ese mismo texto puede colocarlo en un documento aparte, profesora, si es que es posible, lo puede colocar en un documento aparte y hacer como esa misma historia un poquito más resumida, puede ser, o no sé si ya la resumió, pero puede ser un poquito resumida, ¿no? Y al costado de cada palabra que de repente, no de cada palabra, ¿no? Sino de palabras claves como algunas emociones, por ejemplo, que el estudiante pueda entender como muchísimo más a través de los gestos que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, el de vergüenza, ¿no? A ver, ah, ya que estoy acá, voy a irme acá a la página y entrar con ustedes a la página, ¿no? Porque ahí he leído una palabrita de que ahora le da vergüenza preguntar.
Pictogramas. Vergüenza. Ahí está, ¿no? Este puede ser un rostro que nos dé como a entender que está avergonzado. Acá, por ejemplo, ¿no? Este es de sentir vergüenza ajena y este es de la vergüenza. Pero incluso aquí me parece de que, por ejemplo, en este de vergüenza solito no están las mejillitas como bien rosaditas, ¿no? Pero acá sí. Entonces puedo agarrar, la descargo, se le doy clic, ¿no? La abro ahí, pongo descargar, y lo voy a descargar acá. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que está como copiando el texto, ¿sí? O algunas partes del texto y está en la parte de eh, para preguntar. ¿Dónde están mis puntitos? Acá no tengo mis puntitos. Me corrijo, que no. Ahí están los puntitos. Entonces acá, por ejemplo, le puedo insertar la imagen que ya hemos descargado anteriormente. Ahí está. Le voy a recortar porque solamente quiero su rostro. Entonces la voy a recortar acá. En el mismo Word está la opción aquí arribita, ¿no? De cortar. Ahí está el rostro cortadito. Y acá nomás, en, en este icono que aparece acá, le voy a poner este como encuadrado para que lo pueda mover. Ahí está. Entonces puedo ponerlo incluso más arribita, creo. Tengo que bajar el texto. Entonces lo pongo acá más arribita para que no se coma. Entonces para preguntar siento vergüenza, incluso acá al costado también. Si es que ustedes quieren agregarle incluso el signo de pregunta, también pueden agregarle para que sea un poquito más, ¿no? Y hacen como el mismo ejercicio también, que le da vergüenza preguntar. O sea, agarramos, copiamos esta imagen, creo que sí nos permite copiar, a ver, está bien. Copiado, y acá y se ve negro, ¿no? Mejor entonces, así no, con copiado no, sino descargado. Entonces lo descargan igual y lo copian, como hicimos al inicio, con todas las... Aquí ya no cortamos la imagen, pues, ¿no? Porque ya está ahí. Bien, solo la hacemos más chiquita y la ponemos en cuadrado para que sea movible. Entonces ustedes pueden, ahí, o bien lo dejan ahí arribita, acá al costado, o de repente quieren moverlo en la parte de pregunta, ¿no? Ahí está, para preguntar que siento vergüenza, por ejemplo. Pero, profesora, son para casos especiales, ¿ah? O sea, no es como que así tiene que hacer todo el texto, ¿no? Porque hay cosas que probablemente pues no se puedan colocar en imágenes, pero sí para cosas muy, muy claves, ¿no? Si están hablando de emociones, si están hablando de alguna parte de la casa en especial. Por ejemplo, Leo, ¿no? Apoyaba a mis hermanos menores en hacer sus tareas, un librito al costado, por ejemplo, ¿no? O si hay alguien en la casa que nos pueda ayudar como a hacer la mímica, también es viable, ¿no? Justamente para cosas muy, muy, muy claves, porque en realidad todas las imágenes que he utilizado ahí están
muy buenas. Acá también, por ejemplo, el estrés, muy bien, mira, ahí claramente hay una persona como ofuscada, ¿no? Estresada ahí. Las señales del estrés, ahí están las señales del estrés, bien, bien gráficas. Por ejemplo, excelente, está bueno, está muy bueno. El texto nomás habría que de repente agregarle, ¿no? Algún tipo de imagen, pero yo creo que está bien. Así que algo así, por ejemplo, ustedes pueden utilizar, ¿no? Y apoyarse. O sea, el mismo contenido del Aprendo en Casa, solamente de que en esta oportunidad ustedes lo que van a hacer es agregarle imágenes que lo ejemplifique. Por ejemplo, aquí están las señales del estrés, pero obviamente nos dan las señales del estrés como texto escrito, ¿no? Y aquí lo que lo ha hecho la profesora es jalarle flechitas que signifiquen qué es, ¿no? Y poder explicarlo mejor, ¿sí? Así que bien. ¿Por ahí tienen alguna otra duda? Profesora Rosa, muy bien, usted está bien. Bueno, bueno. ¿Todo bien entonces con los demás? Así como la profesora Rosa de repente en algún momento a cada uno de nosotros nos puede mandar, así por WhatsApp, por ejemplo, como lo hizo la profesora, para que nosotros podamos decirles, ¿no? Cómo es que lo van haciendo, darles de repente algún tip por ahí, eh, o felicitarles también porque el trabajo que he hecho, en este caso, por ejemplo, la profesora Rosa que me ha enviado, sí, de manera flash, ha sido bastante bueno. Entonces, sí nos gustaría también que ustedes nos puedan enviar algunas cositas que también sepan, nosotros podemos apoyarles, ¿sí? Entonces, bien, creo que ya estamos con la hora. Muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy de esta reunión. Ya nos estaríamos encontrando en una próxima oportunidad en un par de semanitas, como ya habíamos mencionado. Y bueno, vamos a ir, ¿no? Comentándoles a ver cómo es que van ustedes, preguntándoles por ahí si es que nos pueden enviar alguna información. Vamos a enviarle las diapositivas a los WhatsApp. El video también, que ahorita, ¿no? Está grabado. Y les vamos a hacer llegar para que puedan hacer de repente la revisión respectiva en el momento que ustedes lo crean necesario, para que lo tengan a la mano, ¿sí? Entonces, quedamos así con lo de las sesiones que van a ir modificándolas, ¿sí? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este espacio. Espero que tengan una buena mañana y un buen fin de semana. Muchas gracias, licenciada Carolina. Muchas gracias, licenciada Giovanna. Muy buenos días con Gracias. todos. De igual manera, Gracias. excelente día y buen fin de